Bueno, iglesia, buenos días. Vamos a preparar nuestro corazón para recibir la palabra poderosa del Señor. Hoy el sermón se titula Aviva el fuego del don espiritual. Aviva el fuego del don espiritual. Y para avivar el fuego del don espiritual, más que un deseo, necesitamos actuar para convertir eso en una realidad cotidiana y constante. No son suficientes los buenos deseos de estar avivados. Hay que esforzarse en la gracia que es en Cristo Jesús para lograr esto. Y muchas veces se habla del tema del avivamiento, pero el avivamiento necesita que tú te hagas responsable por estar avivado delante de Dios. En la carta de segunda de Timoteo, el apóstol Pablo le dice a Timoteo, quien iba a estar dirigiendo las iglesias fundadas, segunda de Timoteo 1:6 dice: por esta razón te recuerdo, ya le había dicho, por esta razón te recuerdo que avives el fuego del don espiritual que Dios te dio cuando te impuse mis manos. Muchas veces nosotros hemos estado en una iglesia donde creemos en los dones y en el fruto del Espíritu Santo. Nos han visitado siervos de Dios que han dado palabra. Muchas veces Dios ha puesto palabra donde hemos podido ungir, dirigir, derramar bendición sobre una persona. Pero necesitamos nosotros entender que la responsabilidad de avivar el fuego es personal. Lo que vemos explícito acá es que Pablo le dice a Timoteo: es tu responsabilidad de avivar el fuego de ese don que ha sido impartido sobre ti con la imposición de las manos. Así que así sea que haya una gracia, un regalo, un favor de Dios, nuestra responsabilidad es cuidarlo, es valorarlo, es hacerlo crecer y desarrollar. Y vemos que en este tiempo de pandemia muchas personas se avivaron, como otras personas se han extinguido. Y esto realmente no es culpa de la iglesia, no es culpa del entorno, es culpa de tu propia responsabilidad, donde de pronto no has actuado correctamente para avivar el fruto, el fuego del Espíritu Santo en tu vida. Y necesitas hoy escuchar este sermón donde te va a dar unos pasos, una instrucción, una enseñanza para que puedas avivar el fuego de Dios en tu vida. Una de las consecuencias positivas para mi vida de la pandemia es que en tiempo de pandemia, como obviamente tocó tiempos de cuarentena, entonces yo ¿qué me ponía a hacer? Me puse a cocinar. Me dediqué a desarrollar como habilidades en la cocina, no las tenía. Y empecé a comenzar con los asados. Mis primeros conejillos de India fue la alabanza. Mi casa, la alabanza, como teníamos que hacer servicios, entonces traía la barbacoa y me empezó a ir bien. Dios me ayudó. Empecé a desarrollar una habilidad para hacer unos buenos asados. Mis hamburguesas son espectaculares. La carne me queda muy bien, pero hay que entender algo. Para un buen asado necesitas un buen fuego. Sin fuego no hay asado. Sin una buena preparación correcta del carbón o de la leña, no hay nada bueno. No queda, todo inicia con un buen fuego. Y para que exista un buen fuego, se necesita que haya un iniciador del fuego, una fuente de calor. En este caso son los fósforos. O hay gente que lo usa con vela, prenden papeles, pero no se puede prender un carbón o una madera dejándole caer un fósforo. No es el tiempo suficiente para que esto comience a ver un fuego. Se necesita tener un tiempo constante el fuego allí. Se necesita oxigenación. Cuando ya empieza a prender, los que saben que han prendido carbón, empieza a verse como rojito y empieza uno a echarle viento, el oxígeno. Y el oxígeno hace que se empieza a encender la llama, pero hay algo clave: un buen combustible. En este caso, la madera, una madera seca buena, o un buen carbón. Si no tienes buen carbón, eso va a afectar la calidad o de pronto la cocción del alimento. Así que aquí Pablo le está diciendo a Timoteo que recuerde lo que ya le había dicho, que avive el fuego. Aquí la analogía del fuego es vital. ¿Y por qué fuego? Porque el fuego es una comparación, una analogía de lo que nosotros necesitamos tener en nuestra vida para vivir una vida avivada. Hay personas que de pronto
prendieron con la palabra, pero ya se están apagando. Hay personas que el enemigo, que las circunstancias, que los pensamientos, que las emociones los está enfriando. O terceras personas los están enfriando, los están apagando, les están echando agua, los están alejando. Y realmente Dios tiene una gracia, Dios tiene un regalo de bendiciones para cada uno de nosotros, pero nos corresponde mantener el fuego encendido. Y con esta analogía, entonces comencemos con la primera. ¿Cuál es la fuente de ignición, de fuego? ¿Cuál es el iniciador de ese fuego? Hechos 1:8, Jesús le dijo a sus discípulos: pero cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo, recibirán poder y serán mis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Podemos tener poder para materializar los propósitos si tenemos el fuego del Espíritu Santo en nosotros. De otra manera no se va a poder. Jesús les dijo eso: es necesario. Es necesario. No puedes hacer un asado si no tienes una buena candela, si no tienes un buen fuego. Recibirán poder cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo. Y ese iniciador es el correcto evangelio de Jesús. Y digo el correcto evangelio de Jesús porque a veces hay candelas que no prenden lo suficiente. Hay un mensaje del evangelio que se le ha quitado poder. Hay personas que no predican un evangelio de poder, un evangelio del actuar sobrenatural, sino un evangelio de normas, de leyes, de argumentos humanos, donde editan el favor de Dios. Y realmente nosotros necesitamos entender el verdadero evangelio de Jesús, recibirlo con fe. Vemos una historia cuando Jesús fue crucificado en Lucas capítulo 24, que Lucas nos habla que Jesús resucita y habían unos creyentes que iban caminando hacia Emaús. Y Jesús se hace presente y en medio de ellos empieza a meterse en una conversación. Y ellos venían hablando de la crucifixión de Jesús, pero ellos no podían reconocer que era Jesús el que iba con ellos. Entonces él le pregunta ¿de qué hablan? Y empiezan a hablar del hecho de la crucifixión de Jesús. ¿Tú no sabes todo lo que se habla últimamente de lo que pasó en Jerusalén? Y resulta que entonces Jesús empieza a darles explicación. Va y come con ellos, y cuando él parte el pan, se dan cuenta entonces de que era Jesús. Pero mire lo que dice la expresión de lo que ellos comentaron. Dice el versículo 32 de Lucas 24. Entonces se dijeron unos a otros: ¿no ardía nuestro corazón cuando nos hablaba en el camino y nos explicaba las Escrituras? Ardía. Había un fuego de Dios por el mensaje que compartía Cristo. Y por eso nosotros necesitamos entender que el evangelio, el verdadero evangelio, es el iniciador del fuego, el que activa el fuego. Por eso hay que tener una actitud siempre dispuesta, atenta, preparada para recibir ese mensaje poderoso del evangelio. Vemos que la promesa del evangelio, cuando Juan el Bautista estaba dando su mensaje, era que iba a venir Cristo, iba a bautizarnos en Espíritu Santo y fuego. Dice Mateo 3, 10, 12, la predicación de Juan el Bautista. Dice: ahora mismo el hacha del juicio de Dios está lista para cortar las raíces de los árboles. Así es, todo árbol que no produzca buenos frutos será cortado y arrojado al fuego. Yo bautizo con agua a los que se arrepienten de sus pecados y vuelven a Dios. Pero pronto viene alguien que es superior a mí, tan superior que ni siquiera soy digno de ser su esclavo y llevarle las sandalias. Él los bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. Y vuelvo otra vez la analogía del Espíritu Santo y el fuego. Y el bautismo del Espíritu Santo, que es la promesa que da Jesús. Pero por eso necesitamos entonces conocer ese evangelio que incluye el avivamiento, el bautismo del Espíritu Santo. Porque hay muchos creyentes, oiga bien, hay muchos creyentes que hoy en día tienen un evangelio editado, tienen un evangelio que no lo cuentan como es, tienen un evangelio que realmente no han asumido entenderlo correctamente. Y a eso
por eso es que hay que tener mucho cuidado de entonces qué clase de evangelio hemos conocido y asumir la responsabilidad de que todos sabemos leer y tenemos una Biblia para leer el evangelio, para que no esperemos solamente a que nos los cuenten. No es lo mismo ver una película, leerse un libro, que esperar que otro le cuente. Porque si el otro se le olvidó un pequeño detalle importante de la película, usted no la vio, usted no la entendió. Y muchos tienen una actitud de pereza. Muchos solamente reciben un poquito de calor o un poquito de fuego, pero no arde su corazón. Y es allí donde necesitamos como iglesia asumir nuestra responsabilidad de yo quiero arder, no quiero una candelita, no quiero un momento de calor, quiero arder con la presencia del Espíritu Santo. Cuando la iglesia primitiva nace, Pablo se encuentra con unos creyentes que habían conocido un evangelio editado, no el completo. En el evangelio que habían conocido era un evangelio de arrepentimiento. Era el evangelio que predicaba Juan el Bautista, de arrepentirse, de cambiar sus conductas equivocadas, y eso está bien, pero le faltaba lo más importante, el fuego, el poder del Espíritu Santo, o no lo más importante, lo complementario, porque es necesario arrepentirse, bautizarse y poder entonces estar avivados. Y vemos en Hechos 19, que nos narra la historia en el versículo 1 al 6, que mientras Apolo estaba en Corinto, Pablo estuvo recorriendo las regiones altas, y sucedió que cuando llegó a Éfeso, se encontró con algunos discípulos y les preguntó: ¿ustedes recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron en el Señor Jesús? Vea la pregunta. Y ahora hoy la pregunta es: ¿ustedes recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron en el Señor Jesús? Y ellos respondieron: no, ni siquiera habíamos oído hablar del Espíritu Santo. Pablo les preguntó entonces: pues ¿qué enseñanza recibieron al ser bautizados? Y ellos respondieron: la del bautismo de Juan. Pablo les dijo: el bautismo de Juan enseñaba el arrepentimiento. Les decía al pueblo que tenían que creer que vendría después de él, es decir, en Jesús, que tenían que creer en el que vendría después de él, o sea, en Jesús. Y al oír esto, pidieron entonces ser bautizados en el nombre de Jesús, y cuando Pablo les impuso las manos sobre la cabeza, el Espíritu Santo vino sobre ellos y empezaron a hablar en lenguas y a profetizar. Así que muchas veces hay algunas personas que hablan un mensaje corto, a veces hablan de un mensaje editado. Y allí es donde estamos haciendo un énfasis con el equipo de servidores y líderes, para que retomemos cuáles son los fundamentos de la fe. Porque a veces hay iglesias que solamente enseñan doctrinas, normas, leyes, teología, pensamientos humanos, o todo se centra en el egocentrismo. ¿Qué voy a tener? ¿Qué me van a dar? Se convierten los cristianos en dioses y no oran: Señor, haz tu voluntad, sino haz mi voluntad. Y hay mucho evangelio de esos, y esos evangelios son evangelios primero sin fundamento, no bíblicos algunos, y estos evangelios no logran encender nada. No puedes alcanzar el propósito de Dios. Por eso la tarea de la iglesia y de los pastores es enseñar la correcta enseñanza, la sana doctrina que contiene todas las enseñanzas de la Escritura. Así que si usted quiere ser una persona avivada, necesita tener el esfuerzo, hacer el esfuerzo por conocer el evangelio, por conocer, por estudiarlo. Y la enseñanza que le estoy dando a la iglesia es: póngase la meta de leerse la Biblia, léasela por año, léasela varias veces, disfrute la palabra, porque la palabra es la que inicia el fuego. Es el fuego de la palabra el que nos enciende. Lo segundo es el oxígeno, el viento. Cuando vemos que el carbón ya prendió, necesitamos empezar a echarle viento, ¿verdad? Y ese oxígeno empieza a hacer que la llama empiece a crecer, a brotar. Y vemos que es muy importante el soplo, porque Dios creó al ser humano soplando sobre él. Dice Génesis 2, 6, 7, que luego el Señor formó al hombre del polvo de la tierra, sopló aliento de vida en la nariz del hombre,
y el hombre se convirtió en un ser viviente. Nosotros tenemos vida por el soplo de Dios. Y es importante que nosotros valoremos ese soplo, el soplo de la presencia del Espíritu de Dios en nuestra vida. Porque ese soplo tiene que ver con la nueva vida en Cristo. Cuando llegó Nicodemo, que era un maestro de la ley judía, llegó en la noche a hablar con Jesús. Y Jesús le dice que era necesario nacer de nuevo. Y él decía, ¿cómo así que es necesario nacer de nuevo para entrar al reino de los cielos? Y Jesús le dice lo siguiente, Juan 3, 7 al 9. Así que no te sorprendas, le dice Jesús a Nicodemo, cuando te digo tienes que nacer de nuevo. Oiga lo que dice, el viento sopla hacia donde quiere. De la misma manera que oyes el viento, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Tampoco puedes explicar cómo las personas nacen del Espíritu. Y tiene que ver con el viento, con el soplo. En Juan 20, 21 al 23, cuando Jesús se presentó después de su muerte, resucitado, cuando se presentó a sus discípulos, dijo, una vez más le dijo, la paz sea con ustedes, como el Padre me envió, así yo los envío a ustedes. Entonces, ¿qué hizo? Sopló sobre ellos y le dijo, reciban al Espíritu Santo. Entonces vemos acá que hay un recibir el Espíritu Santo primero, porque la gente entiende que el mensaje de la buena noticia incluye recibir el Espíritu Santo, recibir nuevas capacidades, recibir poder, recibir la asistencia de Dios en nosotros para poder ser testigos. Algunos solamente se han quedado en ideas, en doctrinas, en principios, en leyes, pero aquí estamos hablando de poder. Hay algunos cristianos que son como carbones secos, como madera seca, pero todavía no está el fuego de Dios en ellos. Y Dios hoy nos invita a responsabilizarnos de estar avivados, de estar encendidos, de no dejar apagar ese fuego. Entonces, cuando conocen acerca de que el Evangelio tiene esta bendición sobrenatural, que no depende de raciocinio ni de pensamiento, sino de experimentar el poder de Dios, el Espíritu Santo en nosotros, entonces ellos empezaron a recibirlo. Se imponían las manos, Jesús sopló y empezaron a recibir esas capacidades sobrenaturales. Algunos confunden el Espíritu Santo con la conciencia. Algunos confunden al Espíritu Santo con la voz interior, personal. El Espíritu Santo empieza a transformarnos y a llenarnos de poder. Ahorita que estábamos cantando en el primer servicio, Juan decía, mi hermano, levante las manos. Cuando uno levanta las manos, muestra la necesidad que tiene de Dios. Uno le confiesa a Dios, en mis capacidades tengo limitaciones, pero dependo de tus capacidades ilimitadas. Y por eso levantamos las manos en señal de necesidad de Dios. Y hoy necesitamos responsabilizarnos de ese fuego de Dios en nosotros y de ese soplo de Dios sobre nosotros. El combustible, lo que sería el carbón o la madera, eres tú. El combustible eres tú, soy yo. Pero entonces, ¿por qué algunas maderas sí prenden y otras no? Es allí donde necesitamos responsabilizarnos. Porque a veces hay gente que quiere responsabilizar a la iglesia. Ay, no, hoy no me siento, hoy no me conecté, hoy no me hallo. Algunos quieren entonces responsabilizar a otros o a las circunstancias. Algunos se dejan apagar, son como madera mojada que repele el fuego. Entonces, algunos realmente necesitan entender si tienen una actitud para ser encendidos, para ser avivados. Y allí es donde hay que asumir la responsabilidad. ¿Te quieres apagar o te quieres encender? Y hoy en día la pandemia predica, este mundo predica un mensaje de desesperanza, de peligro, de miedo. Eso vende. En las redes sociales muchas veces aparece alguien con una bata hablando temas médicos y uno no sabe si es médico hasta que no lo es. Pero eso gana likes, eso se gana seguidores.
Hoy en día las canciones predican un mensaje de desesperanza, de tristeza, algunas. Y eso empieza a contaminar a las personas. Eso empieza a apagarlas, a extinguirlas, a perderles el ánimo. Y ahí es donde necesitamos estar atentos. Porque el combustible somos nosotros. En Hechos 2, 1 al 4, dice que cuando llegó el día de Pentecostés, los discípulos, todos ellos estaban juntos en el mismo lugar, orando, clamando por la presencia de Dios. Y dice que de repente un estruendo como de un fuerte viento vino de repente. De repente un estruendo como de un fuerte viento vino del cielo y sopló y llenó toda la casa donde se encontraban. Entonces mire lo que pasó, aparecieron como unas lenguas como de fuego que se repartieron y fueron a posarse sobre cada uno de ellos. Todos ellos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu los llevaba a expresarse. Y así, la misma analogía del fuego, cuando usted ve que está prendiendo carbón o está prendiendo madera, ya empieza a ver rojito, ya empieza a sentir el calor y empieza a echarle viento, de pronto ¡pum!, sucede que salen las lenguas de fuego. Y así es como necesitamos estar nosotros, encendidos. Cuando está la lengua de fuego, empieza a afectar nuestro entorno, empieza a producirse los propósitos de Dios. Y por eso necesitamos cada uno de nosotros ser como esos leños o ese carbón dispuesto a encender la llama. Y aquí en la iglesia hacemos la barbacoa. Aquí en la iglesia clamamos juntos en la congregación, empezamos a transmitir el fuego del Espíritu Santo. Y empezamos a ser encendidos. Pero algunos se resisten, algunos no quieren, algunos se distraen, algunos están pendientes de su celular, algunos están pendientes de sus problemas, algunos están en una actitud, están aquí presentes, pero su mente está lejos. Se han dejado dominar de argumentos falsos, algunos se llenan de argumentos mentirosos, algunos ni siquiera se apagan a sí mismos, sino quieren que apagar al otro. Están distrayendo, están molestando al de al lado. Están haciéndole bromas al de al lado. Y uno dice, oye, yo quiero vivir avivado. Por eso es un tiempo para nosotros tomar buenas decisiones y decidir estar avivados en el Señor. Efesios 5, 15 al 20 dice, así que tengan cuidado de cómo vivan, de cómo viven. No vivan como necios, sino como sabios. Dios quiere que usted viva como un sabio, no como un necio. Saquen el mayor provecho de cada oportunidad en estos días malos. Saquen el mejor provecho. Estos tiempos de pandemia no son para enfriarse. Estos tiempos de pandemia no son para llenarse de negativismo. No es para llamar al hermano, ay, mire lo que pasó, que Omicron, ay, que la vacuna que no funciona. No, estos son tiempos para llenarnos de esperanza, para buscar más de Dios. Estos son tiempos para alegrarnos en el Señor. Dice, no actúen sin pensar, más bien procuren entender lo que el Señor quiere que hagan. Y eso es importante, hay gente que tiene que entender cuál es la voluntad de Dios. Pero hay gente que dice, ¿cómo estás? Uno le pregunta, ¿cómo estás? Así como Dios quiere. Y uno dice, con esa cara se ve que no estás bien. Estoy como Dios quiere, triste, en depresión, arruinado, infeliz, lleno de deuda. Así no es como Dios quiere. Por eso dice, más bien procuren entender lo que el Señor quiere que hagan. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Buena, agradable y perfecta. ¿Tú estás viviendo en esa voluntad? Hay muchas cosas de nuestros pensamientos que no están en esa voluntad. Hay muchas cosas de nuestras emociones que no están en esa voluntad. Hasta de los sentimientos que no están en esa voluntad. Y mire lo que dice a continuación, no se emborrachen con vino, porque eso les arruinará la vida. En cambio, sean llenos del Espíritu Santo. ¿Y cómo van a ser llenos del Espíritu Santo? Cantando salmos e himnos y canciones espirituales entre ustedes. Por favor, cuidado con lo que escuchan.
cuidado con lo que cantan. Cantando canciones espirituales entre ustedes y haciendo música al Señor en el corazón. Y den gracias a Dios, y den gracias por todos a Dios el Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. La otra actitud es ser agradecidos. ¿Sabe por qué hay mucha gente que se ha apagado, se ha extinguido? Porque no es agradecida. Y cuando dice cantando con el corazón es que nuestra vida sea agradable a Él, que nuestros pensamientos sean agradables a Él. A veces hay gente que tiene canciones de depresión en su corazón. Pasan es quejándose, ay, me va a ir mal, ay, esta vida está dura, ay, yo creo que me voy a contagiar, creo que me voy a morir, creo que me voy a arruinar. Y esas son las canciones que cantan en su corazón. Por eso aquí nosotros valoramos las canciones que se cantan a Dios. Hoy cantamos unas canciones de victoria. Hoy cantamos canciones de protección. Y realmente eso genera nuestra identidad. Eso aviva nuestra vida. Pero con la analogía del vino, del licor, dice no se embriaguen con licor. Tiene que ver con el gozo. La gente se embriaga muchas veces para alegrarse. Y buscan una oportunidad para beber. Usted ve que en este mundo la gente busca una excusa para beber. ¡Ay, hay partido! Vamos a comprar la botella. ¡Ay, hay, qué fecha se está celebrando! Cumpleaños la botella, el bautismo la botella. La gente busca un espacio para beber, para alegrarse. No, es que el traguito es necesario para coger ánimo. Pero aquí necesitamos sustituir el trago por la presencia del Espíritu Santo. Necesitamos una iglesia gozosa, pero póngale la actitud. Yo no sé, pero yo recuerdo que antes se decía, la fiesta la pones tú. La actitud de la fiesta la pones tú. Yo he visto fiestas muy costosas, celebraciones donde gastan mucha plata y están aburridos. Ay, es que el vestido no me quedó como yo quería. Y se gastó una cantidad de plata. Pero la orquesta, pero mira, la bomba que me sale aquí. Se le dañó la fiesta. ¿No? Y así. Pero uno a veces veía que sin plata. No, hermano, póngale la actitud. Y uno a veces ve la gente que aquí los latinos tienen esa bendición. Hacen una fiesta con cualquier radiecito, empiezan a cantar. Y hay una actitud de alegrarse. Pero ¿por qué en el pueblo de Dios no pasa eso? Llegan al pueblo de Dios y ahí sí son parece que fueran anglosajones. Son los europeos. No, somos latinos. Necesitamos nosotros entender que nuestra fuente del gozo está en la seguridad de que Dios está con nosotros. Dios está con nosotros. Y sabes, esto es una tarea que hay que aprender. Yo recuerdo que cada quien tiene su actitud. A veces uno se pega de pequeñas cosas para arruinarse la vida. Y yo recuerdo al principio, cuando hacía planes, actividades familiares, todavía no entendía esto, y a veces había un detalle en un paseo, en una salida, en una celebración, que le sacaba la piedra a uno y se le amargaba la fiesta. No les ha pasado, o solamente me pasó a mí. A mí me pasó un par de veces que de pronto uno llegaba, íbamos a un paseo, teníamos todo listo, y ¡ay! Se quedó tal cosa. ¡Qué rabia! Tanto que te dije que no se iba a quedar. Ya este paseo no es lo mismo sin eso. Oye, y uno de tonto se dañaba el paseo. Pero a veces uno, bueno, no importa, lo que se quedó, se quedó. Toca así. A veces uno, bueno, cojo la rabia y ya 10 minutos se me pasó. Hay gente que dura con una rabia 15 días. Eso es como echarle agua al asador. Necesitamos tener cuidado porque hay cosas que nos dañan, que nos apagan el fuego. Y así con el tema del licor,
para uno emborracharse, la Escritura no dice que sea pecado tomar licor. La Escritura lo que dice es que es malo embriagarse y depender del licor para uno tener gozo. Entonces dice, no se emborrachen porque ay no, estoy triste, traiga una botella de licor. No, eso, sabemos que eso te termina perjudicando la mente, la salud. Dice más bien, llénate del Espíritu Santo. Aquí en Colombia dice, el exceso de alcohol es perjudicial para la salud, ¿verdad? Dice rápido, el exceso de alcohol, y uno ya entiende que el exceso de alcohol es perjudicial para la salud. Pero el exceso de Espíritu Santo es beneficioso para la vida y para alcanzar los propósitos. Por eso yo lo invito a que usted, en vez de estar buscando la excusa para tomar trago, para depender de las cosas de este mundo, busque la excusa para celebrar a Dios. ¿Sabes? Nosotros queremos que cada domingo y cada servicio que se hace aquí en la iglesia, jóvenes, miércoles, sea una fiesta, una oportunidad para decir, destápala. Pero destapa la unción, destapa el fuego, sopla en mí, Señor, llénanos más de tu presencia. Y lo otro que dice, sean agradecidos. El antídoto para la depresión, para la queja, para la mente negativa es el agradecimiento. Tenga una actitud no de merecimiento, sino ¿cómo que dije la palabra? De favorecido. Es que la palabra profética la leyó en el primer culto. Hay gente que tiene la actitud de merecimiento. Yo no merezco esto. Y es que yo no merezco esto. Esa gente es amargada. El merecedor es amargado. Es que yo no merezco, es que yo exijo mis derechos. No, papá. Así siempre todo el mundo te va a deber. Y vas a vivir amargado. Pero una actitud diferente es una actitud del agradecido, que es un favorecido. Yo soy de buenas. Mira la ciudad donde estoy. Cuando te mires en el espejo, yo soy de buenas, mira, tan bonito. No, hermano, si no se tiene fe usted, entonces ¿quién? Tenga una actitud siempre de favorecido. O si de pronto usted dice, bueno, no soy tan bonito, pero el favor de Dios está conmigo. Dios hace que sea diferente. Aquí el feito, usted se gana el premio. Gloria a Dios, soy favorecido. Me lo gané. Tenga una actitud de favorecido. Porque es que hay gente que tiene esa actitud, como dicen, de que todo le huele, ¿cómo es? Todo le hiede y nada le huele. Siempre llegan como... Y creen que eso es cultura. Se creen que son estrato 20. Miren. Y uno dice, no, ahí. Líbrame, Señor, de esa gente. Líbrame de ese espíritu. Un espíritu de matasueños. Un espíritu amargado. Y hay que tener cuidado porque dentro de la iglesia se pegan esas cosas. Mire lo que dice, Pablo le dice a la iglesia en 1 Tesalonicenses 5, 19, 20. No apaguen el Espíritu Santo, no lo apaguen. Vea que esto no es que Dios te va a obligar a estar encendido. Dios no te va a obligar a estar prendido. Está diciendo, no apagues al Espíritu Santo. No lo entristezcan. Tenemos que asumir esa responsabilidad. O apagamos o nos prendemos. Pero hay gente que no, ay pastor, es que yo no sé usted qué hace. En esta iglesia no me prendo. La culpa no es de la iglesia, papá. Porque aquí hay gente prendida, ¿o no? ¿Cuántos son los prendidos de esta iglesia? Mire lo que dice Efesios 4, 30, 32. No entristezcan al Espíritu Santo de Dios con la forma en que viven. Recuerden que Él los identificó como suyos. El problema no es de Dios. Dios los identificó como de Él, como hijos. Y así les ha garantizado que serán salvos el día de la redención. Mire lo que dice aquí, libérense. Venimos de 2 predicaciones de libertad, de ser libres. Libérense
de toda amargura, furia, enojo, palabras ásperas, calumnias y toda clase de mala conducta. Por el contrario, sean amables. Oh, buenas tardes, ¿cómo están? Dios le bendiga. Sí, ¿no? Cuando uno vaya en el carro, sea amable. Sí, bien pueda, pase. Hasta luego. Con la mano completa. Sean amables unos con otros. Sean de buen corazón. Y perdónense unos a otros. Vea. Tal como Dios los ha perdonado a ustedes por medio de Cristo. Así que aquí hay algunas características que entristecen al Espíritu Santo, que lo apagan, que lo extinguen. Y ahí es donde usted tiene que verificar si usted es amargo, si usted vive en amargura. Por eso la actitud del que todos me deben es una actitud de una persona amargada. Hay gente que llega y en la cara se te nota en la mirada, ay hombre, se te nota en el andar. No está enamorada, sino amargada. Hay gente amargado. Hay gente que es gritón. Obviamente la amargura termina desarrollando esa ira. Y no sé si a usted le ha pasado que a veces a uno lo regaña en la calle y uno, o lo bravean y uno, eso se pega. Y uno tiende también, yo también tengo para responder. No seamos así. A veces hay gente que vive amargada y quiere sacar de su toxicidad a otros. Por eso es importante para recibir el Espíritu Santo arrepentirnos. Y Juan el Bautista decía, el hacha está puesta en la raíz de todo árbol que da mal fruto. Si usted coge y exprime un limón, ¿qué va a salir? Jugo de limón. Si le echa limón a los ojos, le arde. Pero si usted de pronto coge otra fruta y la exprime dulce, pues sale dulce. Cuando usted lo exprime, ¿en qué sale? ¿Qué sale cuando usted está bajo presión? Ahí es donde tenemos que revisar. Porque claro, cuando uno está bien, no hay problema. Cuando uno lo aprietan es que sale lo que hay en el corazón. Y necesitamos nosotros muchas veces cancelar la amargura, cancelar el mal genio, la gritería, maldicientes. Hay gente que tiene mucha vulgaridad en la boca y repite la vulgaridad. Eso mata al Espíritu Santo. Eso lo extingue. Por eso nos invita más bien a cantar. Hay que tener prudencia de lo que decimos. A veces la gente se golpea y dice una maldición. Maldice. A veces inconscientemente maldice a su hijo, a su esposa, a su pareja. Porque tengo rabia. Me sacó la piedra y le dije sus 3 cosas. Y esas 3 cosas fueron maldiciones. Eso mata no solamente el Espíritu Santo en ti, sino en el otro. Lo apaga, lo desanima. Y uno se siente mal. Hay gente que dice, ay pastor, te viera lo que le dije a mi hijo. Le dije algo que realmente me arrepiento, pero lo dije en un momento de rabia. Ay pastor, usted viera lo que yo le dije a mi esposa, lo que le dije a mi esposo, lo que le dije al hermano, ¿verdad? A veces nos damos cuenta que hay raíces de frutos equivocados dentro de nosotros. Y eso apaga, eso extingue. Más bien necesitamos bendecir. Dios te bendiga. Dios va a hacer el propósito en ti. Serás capaz de realizarlo. ¡Ánimo! Pero hay gente que usa sus palabras para decir, no, esa iglesia, no, ese pastor, no. ¿Qué están haciendo? Apagando. Aquí la iglesia dice que busquemos la forma de motivarnos unos a otros a hacer buenas acciones. Hay gente que es calumniosa, dice mentiras. Ahí el Espíritu Santo no se agrada. Hay gente que llama al otro hermano para contarle lo malo. Hay esposos que son mala influencia para su esposa, porque en vez de ayudarla a buscar de Dios, ay, otra vez a la iglesia, ay, no, qué pereza. Ese es el problema de que muchas veces hay relaciones tóxicas y en vez de ayudar a encender
ayudan es a pagar. Y después viene la ruina, la tristeza, el fracaso. Necesitamos entender que estos tiempos naturalmente están aumentando el índice de enfermedades mentales. Hay gente que está con problemas mentales, angustia, depresión, ansiedad, negativismo, deseos de suicidio. Ha aumentado eso. ¿Por qué? Porque no tienen la presencia del Evangelio que habla del Espíritu Santo avivando nuestra vida, avivando nuestros pensamientos, avivando nuestras emociones. Entonces, ¿qué necesitamos nosotros hacer? No perder el entusiasmo, estar avivados, buscar la manera de responsabilizarnos para que no nos gobierne estos pensamientos, estos argumentos negativos, estas emociones negativas y estos sentimientos negativos. Estuve escuchando una conferencia de un gran empresario que le hablaba a personas emprendedoras y les decía: quien no puede gobernarse a sí mismo no puede construir nada. Y no era ningún cristiano, tenía mucha razón. Si usted no puede controlar sus pensamientos, decía él, sus emociones, sus sentimientos, sino que esas emociones, esos sentimientos lo gobiernan a usted, usted no va a ser capaz de construir nada. Porque si usted se va a levantar en la mañana: ay, no, es que tengo pereza, ay, no, es que hoy amanecí como con la depre, ay, no, es que hoy no tengo ganas de meterle al proceso, hermano, usted no va a poder construir nada. Por eso lo primero que nos enseña el Señor es mayordomía, un principio de los hijos de Dios. Tomamos decisiones responsables para administrar bien nuestro presente y recoger para el futuro. Por eso es importante nosotros asumir la responsabilidad de quién quiere ser: un cristiano apagado, medio prendido, tibio, un matasueños, o un cristiano encendido con el poder de Dios. Tomemos control, tomemos el control de nuestros pensamientos, tomemos el control de nuestras emociones, tomemos el control de nuestros sentimientos y estemos llenos de ánimo. Amén, amén. Lo vamos a hacer, lo necesitamos hacer. Esta sociedad se está dejando permear por las malas noticias, por la negatividad. Las noticias son cada vez peores. Ay, la gente se está derrumbando las personas mentalmente, espiritualmente. Los hijos de Dios, llenos del Espíritu Santo, aunque las circunstancias sean adversas, difíciles, vamos a ir de victoria en victoria y de triunfo en triunfo. Por eso hay que llenarnos de ese fuego, de ese poder, de esa verdad. Proverbios 18:14 dice: el espíritu del hombre puede soportar su enfermedad, pero hay otras versiones que dicen: el espíritu animado del ser, un espíritu saludable puede soportar la enfermedad del cuerpo. Eso es lo que está diciendo este proverbio. Pero un espíritu enfermo, quebrantado, negativo, no hay cuerpo que lo pueda sobrellevar. Así que si necesitamos fortalecer ahora algo, es nuestro espíritu, la actitud. El espíritu es la actitud. Y si tú quieres ser un cristiano diferente, un cristiano lleno del poder de Dios, tu actitud debe notarse. Ese cuento de que yo tengo el poder de Dios pero lo disimulo, eso no es cierto. Ya. Hay gente que disimula mucho el poder de Dios, que disimula la alegría. No, la actitud se debe ver reflejada. Así que de ahora en adelante el Señor nos invita a través de su palabra a tener una actitud diferente. Hemos hablado de una actitud no de temor, no de cobardía, sino de poder, del poder de Dios en nosotros. Nuestras palabras van a cambiar. Que este diciembre sea un tiempo de nacer de nuevo, con el poder del Espíritu Santo, a declarar palabra, a ser el alma de la fiesta. ¿Sabes? Yo, por mis actividades deportivas, de pronto, como yo formo parte de, a los que no saben, de un grupo de instructores de artes marciales,
A veces un cristiano y pastor ahí es como una mosca en un vaso de leche. Yo soy la leche, no yo soy la mosca. Uno no pega ahí. Pero bueno, cada quien tiene su defecto. Yo entonces en medio de eso, a veces yo no, como ese gremio, mucho budista, mucho ateo, la gente va a practicar lo suyo. Entonces a veces, y no da el espacio, y uno practica lo suyo, pero ¿sabe cómo testifica? Con el buen genio, con el carácter. Oye, ¿tú por qué siempre estás feliz? Ay, ahora sí te presento mi felicidad. Mi felicidad se llama Cristo. Oye, ¿y tú por qué siempre estás con una sonrisa? Tienes una actitud como de broma. A veces ser el alma de la fiesta no es ponerse el papel del actor del alma de la fiesta, sino es que realmente tenemos las razones para ser el alma de la fiesta. ¿Cómo no? Si Jesús me perdonó, me salvó, me llena de favores, tengo una cantidad de promesas y de herramientas que este mundo no tiene. ¿Cómo no vamos a hacerlos más alegres? Desafortunadamente hay algunos cristianos que vienen como si fueran los perdedores más perdedores de este mundo. No saben las riquezas que tienen en Cristo. Y las riquezas que tenemos en Cristo no dependen de lo que tenemos en el bolsillo, no dependen de lo que vemos. Son poderosas, son riquezas de fe, que a su tiempo las cosecharemos y a su tiempo vendrán. Tenemos que estar animados. Vea, la Navidad, si de pronto usted ahora no tiene como grandes recursos para hacer una gran cosa de Navidad, no importa. Tiene lo mejor, tiene a Dios, tiene la fe. Siéntese a comer el banquete de Dios. Controlar los pensamientos, las emociones, es gobernar lo que nos corresponde primero para gobernar lo que el Señor va a traer. Y quiero cerrar con cómo hacía el rey David. Escribe un salmo, el Salmo 103, y él tenía su propia dosis de avivamiento. Mire lo que él decía: que todo lo que soy, léalo conmigo, pero dígaselo a sí mismo, que todo lo que soy alabe al Señor, con todo el corazón alabaré su santo nombre. Que todo lo que soy alabe al Señor, que nunca olvide todas las cosas buenas que hace por mí. Él perdona todos mis pecados y sana mis enfermedades, me redime de la muerte y me corona de amor y tiernas misericordias. Colma mi vida de cosas buenas y mi juventud se renueva como el águila. Somos privilegiados, somos privilegiados. Y frente a toda adversidad, frente a toda dificultad, el Señor estará con nosotros, guiándonos, protegiéndonos, dándonos nuevas fuerzas. Vamos a ponernos de pie y vamos a cerrar con lo mejor. Hoy es el primer día de diciembre y vamos a iniciar con la cena del Señor, motivo para regocijarnos. Y vemos en la cena que tenemos la representación del pan y lo tenemos en forma de pescadito, el ictus. El ictus, que significa pez en griego, es un acróstico que significaba en griego: Jesucristo, Hijo de Dios, mi Salvador. Qué motivo de felicidad que podemos comer de esa propiciación de Jesús, que nos perdona, que nos salva. Y el jugo de uva o el vino, que representa su sangre, que nos perdona, que nos redime. ¿Qué más motivo de felicidad quieres? ¿Qué más regalo quieres? Nació la esperanza, nació la vida, nació la oportunidad de que tú y yo podamos ser un pueblo diferente, de que nuestra identidad sea una identidad de hijos de Dios. Qué bueno que podemos nosotros celebrar este diciembre con la presencia del Señor. Vamos a recibir todos los elementos y al final oramos juntos y los ingerimos con acción de gracias. Así peleo mis batallas, así es.